el empresario va a recibir o va a poder otorgarse el crédito. ¿Ok? Otras son las sociedades anónimas que están constituidas por socios propietarios de participaciones, acciones de la empresa. La compra y la venta de acciones tiene como escenario la bolsa de valores que se encontraba justamente en Nueva York. Simultáneamente se produce una concentración empresarial de forma grandes corporaciones en forma de carteles, trusts o holdings, vale decir, grupos asociados que te podían financiar un determinado proyecto con un porcentaje de ganancia muy mínimo para este grupo, ¿ya? Luego, la globalización de la economía se produce como consecuencia de la necesidad de obtener materias primas y controlar nuevos mercados, donde vender los excedentes de la producción industrial. Las principales potencias se embarcaban en la conquista y control de amplios territorios de África y Asia, forzando a la integración de las distintas economías, ¿sí? También otro proveedor de las materias primas también va a ser América, ¿no? En esa época, porque de acá se va a llevar algunos productos para poder realizar algunas materias primas para poder realizar algunos productos que se elaboran con base a esta área, digamos, ¿no? Este rasgo obedece al fenómeno de imperialismo, que constituirá una de las causas del estallido de la Primera Guerra Mundial, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a ir viendo, ¿ya? Después las transformaciones demográficas y sociales, el crecimiento de la población. Los cambios ocurridos en el campo económico repercutieron en la estructura social. La revolución industrial tuvo aparejado a los siguientes fenómenos. El primero es el aumento de la población en Europa. Se va a producir como consecuencia del mantenimiento de altas tasas de natalidad y drástica reducción de la mortalidad. Este incremento fue más significativo en las ciudades que en el campo, ¿sí? ¿Ya? La urbanización, que va a ser el crecimiento de las ciudades, debido a que muchos se fueron a vivir a las ciudades, ya que algunos migrantes extranjeros también vinieron a la misma para establecer sus empresas. Y ahí va a nacer la nueva sociedad capitalista dividida en clases. Vamos a ver nosotros, frente a la estamental feudal que existía en la Edad Media, una sociedad de clases que supone en principio la igualdad de todos los individuos ante la ley, pero esa igualdad legal no corresponde con la división social. Estructura en torno a dos clases fundamentales en esta época, la burguesía y el proletariado, ¿sí? Generándose lo que viene a ser la clasificación de las clases sociales, ¿ok? Muy bien, vamos haciendo un recuento, ¿ya? ¿Okay? Para que no se nos olvide. Muy bien, vamos a ver. Entre las características tenemos ya las nuevas fuentes de energía. ¿Cuáles eran? A ver, ¿quién me dice? A ver. Diego, ¿cuáles eran las nuevas fuentes de energía con relación a la primera revolución industrial? El acero, electricidad y el petróleo. Ya, el acero no, Diego, ya, porque el acero no da energía. Solamente lo que te da energía, lo que te produce. En los nuevos sectores de producción, no se van a olvidar, estos nuevos sectores van entre los años 1870 a 1914, la industria química, la nueva siderurgia y las industrias alimentarias, ¿ya? ¿Ok? Por ejemplo, si yo te digo, a ver, ¿de qué se hacían las latas de conserva de los alimentos? ¿De qué se hacen? Del aluminio. Efectivamente, para conservar los alimentos se hacen de aluminio, ¿no ve? Ahora otra cosa, a ver, cuando hablamos de la química nosotros, ¿ya? Estamos hablando de la elaboración de diversos productos, ya sean útiles o de uso, útiles o en algún momento novedosos en esa época relacionados a la parte de la química. La química tiene mucho poder dentro de la revolución, porque aquí te habla de los abonos, ¿ya? Los fertilizantes, los medicamentos, las fibras artificiales, que parece vidrio, pero no es una fusión, ¿sí? Por ejemplo, el nylon también es una fibra artificial.
o el caucho que se utiliza en los neumáticos, en las llantas, ¿no? ¿Ya? Y cuando hablamos de la nueva siderurgia, ¿qué es la siderurgia? A ver, ¿quién me dice? ¿La siderurgia? A ver, Kevin, ¿qué es la siderurgia? Alexander, Diego, Es la extracción de minerales. La fundición. manipulación de minerales. Fundición del hierro. ¿Ya? Fundición del hierro, ¿me entienden? ¿Sí? ¿Por qué se dice siderurgia? Porque son a grandes temperaturas. ¿Está bien? Grandes temperaturas. No es como la metalurgia es la fundición de metales, pero no se necesitan muchas temperaturas. Para el hierro sí. Y aquí la nueva siderurgia va a contener lo que viene a ser otros metales, como el níquel, el aluminio, ¿sí? Que van a establecer, lógicamente, una base mucho más pura de los metales, ¿ya? Y van a convertir esto en diferentes procesos, no solamente para la industria de armamento, sino para la industria también de latas de alimento, de frigoríficos industriales, todo ese proceso, ¿ya? Entonces, aquí también vamos a tener las nuevas organizaciones de trabajo. ¿Cuáles son esas? ¿Tengo él? A ver. Diego, ¿cuál es la primera? Ya pues. Aquí está pues, el subtítulo. ¿Qué dice? Taylorismo. ¿En qué consiste el taylorismo? A ver si has entendido. En estar especializado en ese trabajo. En el manejo de máquinas, ¿no ven? Sí. Sí, Especializado en el manejo de máquinas. Entonces, ¿qué se buscaba? ¿Qué tipo de trabajadores se buscaría en la segunda revolución industrial? A ver. ¿Qué tipo de trabajadores se buscaría en la segunda revolución industrial? a personas especializadas que puedan manejar las máquinas. Eso, personas capacitadas en el manejo de las máquinas. ¿Y qué decimos del Fordismo? A ver, ¿quién me dice qué significa el Fordismo? A ver, Un trabajo en cadena. a ver un ejemplo, Alexander. Y la producción de los marcadores, uno hace ¿cómo se llama? Ya La uno, pieza del marcador, uno hace las carcasas, después, sí, otro hace la tinta y otro hace el algodón. Primero lo rellenan, después le ponen la tinta y al final lo ponen la punta y las tapas. ya, después lo empacan, lo ponen en cajas y lo llevan al mercado, ¿no ves? Sí, Ese es el trabajo en cadena, ¿verdad? Se llama Fordismo por Henry Ford porque eso se utilizaba más que todo en la fabricación de vehículos, ¿ya? Después, ¿cómo tenemos las nuevas formas de capital? Tenemos lo que es la banca. ¿Para qué se usaba la banca? ¿Para qué usaban los empresarios la banca? A ver. ¿Para qué usaban los empresarios la banca? Pablo Jimmy habrá vuelto. Es Pablo Jimmy se ha ido a dormir. Kevin. Listo. ¿Dónde estabas, Kevin? Te pregunté hace rato, no me contestas. No estaba en un lugar donde había buena señal y se Ah, ya. entrecortado lo escuché. ¿Para qué una persona va a la banca, Kevin?
Para buscar préstamos, Eso, créditos. créditos, ¿no? ¿Y los bancos te dan más crédito o qué tienes que demostrar para que te puedan dar el crédito? Que tenías que estar financiado por una empresa. No, tenías que demostrar que tu producto pueda ser rentable para que te puedan dar el crédito, ¿sí? Porque si no, no te lo iban a dar. O sea, no iba a haber el riesgo del banco de perder la plata, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos las sociedades anónimas que van a ser socios que pueden también financiar un producto, pero muchos de ellos van a participar en la bolsa de valores, ¿no? Que se encuentra en Nueva York, ¿ya? Entonces, a partir de eso, ¿ya? Y sabemos muy bien que el entorno de la economía va creciendo mucho más a través de la necesidad de obtener materias primas y controlar estos nuevos mercados, ¿ya? Estas materias primas van a ser extraídas o logradas de países que en realidad venden estos productos para elaborar un cierto elemento que se va a ir vendiendo en el mercado, ¿ya? Entonces, por esa misma razón. Luego habíamos dicho que la mayor parte de la gente se fue a vivir a las ciudades porque justamente las ciudades se encontraban en un auge muy tremendo en la época de la Segunda Revolución Industrial también, ¿sí? Y aquí vamos a ver el nacimiento de clases fundamentales, como es la burguesía y el proletariado. La burguesía son los empresarios, los productores, los comerciantes, y el proletariado son los trabajadores, ¿sí? La persona especializada, los que generan esa fuente laboral necesaria para el progreso de una empresa. ¿Bien? Ok. Perfecto. ¿Ya? A ver, les voy a preguntar otra vez. Ya. La segunda revolución industrial se va a basar principalmente en las nuevas fuentes de energía que reemplazaron al carbón y reemplazaron al, ¿qué se dice? Al carbón. ¿Y qué más era? Se me fue la idea, ¿ve? Se reemplazaron al carbón y al, al hierro, y al, y al hierro. Perdón, gracias. Entonces, ¿qué cosa reemplazó al carbón en energía? A ver, El petróleo, el petróleo y... la electricidad, Muy bien. ¿Y qué reemplazó al hierro? el acero, Eso, muy bien, el acero, ¿ya? ¿Cuáles son las nuevas formas de organizar el trabajo en la segunda revolución industrial? Son dos, a ver, menciónenme. Uno empieza con TAI y el otro empieza con FOR. A ver, el taylorismo, ¿ya? Y Fordismo, eso. El taylorismo o el Fordismo habla de cadena de trabajo. A ver, trabajo en cadena. el Fordismo, Eso. ¿Y el taylorismo de qué nos indica? de la especialización, Eso, muy bien, la especialización, ¿no? De los trabajadores. Ahora, ¿dónde los trabajadores pedían créditos? Digo, ¿dónde los empresarios pedían créditos para que su empresa pueda funcionar? ¿Dónde se pide créditos? Ya pues, ¿dónde se pide créditos? Mira, ni eso me van a responder. Sí. A ver. en la banca, Eso, en la banca, ¿no? Ahí se pide créditos con un determinado porcentaje de rendición para que tú puedas desarrollar tu trabajo. Muy bien, chicos. Ok, y por último, ¿cuáles son las dos clases fundamentales que salieron en la segunda revolución industrial? el proletariado y ¿Sí?
y la burguesía. Eso, muy bien, ok. Ya. Entonces, se dice que la segunda revolución industrial, ¿de qué año a qué año es? A ver. Ya pues. 1860 hasta la Segunda Guerra Mundial, no, la primera, La primera, ¿qué 1914. año fue la primera? 1914. Eso, entonces, si decimos 1860, estamos hablando del siglo XIX y 1914 del siglo XX. Entonces, entre el siglo XIX y XX, ¿ya? Estamos hablando de esta revolución. ¿Está bien? Ok. Bueno, no solamente vamos a ver hoy día, ya hemos terminado de ver la revolución industrial, ahora lo que vamos a ver es nosotros la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Ok. Entonces, esta Primera Guerra Mundial, ¿de qué año a qué año fue? A ver si me dicen. A ver, yo sé que saben. A ver, ¿cómo es? Diego, ¿sabes? ¿Cómo es? ¿Sabes o no sabes, Diego? Nada, ustedes, ya pues. Ya, vamos con esto, ¿ya? La Primera Guerra Mundial va a ser desde el año 1914 al año 1918, ¿ya? Tomamos en cuenta eso, ¿está bien? 1914 a 1918, ¿ok? Bueno, vamos a hacer esta lectura ya para que no se vayan aburriendo, ¿ok? A ver, Alexander, La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico a gran escala en la época moderna. La guerra se convirtió en mundial porque enfrentó a las principales potencias de la época y porque nuevos países se fueron sumando al conflicto, hasta alcanzar proporciones globales. eso, muy bien. Entonces, esta se va a dar, es un conflicto bélico quiere decir un conflicto armamentista, ¿ya? A gran escala, ¿no? En la época moderna es lo que estamos nosotros, más que todo en la época contemporánea, ¿ya? ¿Ya? Y esta se va a convertir principalmente en una de las principales guerras, por eso el otro nombre que le pone es la Gran Guerra, ¿ya? Muy bien. Bueno, en el siglo XIX, las potencias europeas, Francia, Inglaterra, Alemania y otras, realizaron una explotación tanto política como económica en diversos países de Asia y África, gracias a la Segunda Revolución Industrial. Al mismo tiempo que surgían nuevas potencias emergentes, como en el caso de Estados Unidos, de América y de Japón en Asia, ¿ya? Estas potencias europeas rivalizaban entre sí por demostrar quién era el país más fuerte y económicamente y militarmente, ¿no? Es así que surgen diversas formas de dominar a otros países para satisfacer las necesidades de las potencias de materias primas. ¿Ok? Ahí ya vamos a ir relacionando todo ese proceso industrial que nos dejó la segunda revolución. Acá vamos a ver algunos aspectos como el colonialismo y el imperialismo, ¿ya? ¿Qué es el colonialismo, Diego? ¿Qué dice? Es un sistema de dominación que consiste en que un país poderoso subyuga a otra política y económicamente por medio de una minoría extranjera, técnicamente avanzada, con una potente economía industrial y con un ejército de ocupación, imponiendo por la fuerza las leyes y la cultura dominante. Eso, muy bien. Entonces vamos a tener nosotros acá esta dominación, ¿no? De un país poderoso contra un país que no es tan poderoso. Un país poderoso es una potencia que establece principalmente la parte económica, la parte industrial, la parte bélica, ¿ya? Que puede ocupar un territorio inofensivo, un territorio de poca defensa, ¿ya?
El imperialismo es un sistema económico que apareció en la segunda mitad del siglo XIX con un estilo indirecto de dominar otro país. El imperialismo generaba, una vez que el país se asentaba dentro de un sector, empezaba a generar imperialismo, que va a ser un sistema económico a partir del uso de su moneda y todo ese proceso, ¿no? Entonces, vamos nosotros estableciendo ese contexto, ¿ya? Y que se caracteriza por la creación también de monopolios que dominaron la economía y por la importancia cada vez mayor del capital financiero, ¿no? Eso hablando del imperialismo. Bueno, como existe en la Primera Guerra Mundial no va a existir lo que es colonialismo, ¿ya? Porque el colonialismo se da justamente en el siglo XIV, siglo XV, digamos, ¿ya? Lo que ahora se da en el siglo XX, XIX y XX va a ser el neocolonialismo. Va a consistir en la explotación económica de países en teoría independientes políticamente a través de grandes campañas, combinando presiones diplomáticas que tiene que ver con el entorno político, con las económicas y recurriendo a intervenciones armadas cuando fuera necesario. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos dominar por una lengua, como ser el inglés o yo qué sé, el alemán, el francés, etcétera, estamos siendo neocolonizados, vale decir, un tipo de colonización mucho menos violenta, mucho menos invasiva, ¿ya? Pero en realidad en la Primera Guerra Mundial existe este punto de vista del neocolonialismo, ¿ya? ¿Cuáles son las causas? Vamos a ver las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Primero, la rivalidad económica, ¿ya? La rivalidad económica, ¿ok? Muy bien. A ver, Kevin, ¿qué dice acerca de la rivalidad económica? El desarrollo del capitalismo industrial en varios países dio lugar a grandes excedentes de producción, lo que llevó a los países a adoptar medidas proteccionistas y a lanzarse a una carrera de expansión imperialistas para asegurarse de un mercado exclusivo en sus colonias. Eso, muy bien. Se habla del proteccionismo, que quiere decir que todos sus elementos sacados de ese país se queden solo en el país sin que vaya a ser conocido por otros países porque va a ser consumido en el mismo país. Vale decir, por ejemplo, si nosotros somos bolivianos, decimos la quinoa es de nosotros, consumido solo por los bolivianos y no vamos a exportar eso a ningún país. Entonces, el país que quiera, yo que sé, nuestra quinoa tiene que venir a nuestro país para comprarla. Nosotros no lo vamos a sacar del país para que ellos lo consigan afuera. Entonces, de eso se trataba estas medidas proteccionistas, de hacer que sus beneficios automáticamente vayan creciendo porque los otros países iban a requerir productos de estos y es así como estos iban a crecer económicamente. Otra de las cosas es la carrera armamentística, ¿ya? A ver, Pablo, Jimmy, ¿estás ahí? Ya, entonces Alexander, hace una lecturita. Los intereses económicos de los industriales de acero, unidos a la idea de que solo con una flota de guerra potente era posible mantener la expansión capitalista. Por ejemplo, esto llevó a Alemania a construir una armada poderosa con la Sigue. justificación de una posible agresión británica. ¿Eso nomás, profe? ¿O lo otro? Eso nomás está bien, gracias. Entonces, la carrera armamentística nos va a decir principalmente que, como habíamos hablado del acero, ¿se acuerdan? ¿No? En la segunda revolución industrial, el acero era uno de los elementos más importantes, sobre todo en el desarrollo de las armas, porque con el acero se podían hacer armas mucho más potentes, ¿no? Dentro del entorno, ¿ya? Entonces, acá nosotros vamos a establecer que Alemania fue una de las potencias más importantes en poder desarrollar armas de última generación en ese tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en algún momento esta estaría amenazada por Gran Bretaña, justamente por invasiones neocoloniales que se iban dando. Entonces, desde esa perspectiva.
Pero también se va a tomar en cuenta los nacionalismos, que sería el factor desencadenante de la guerra, ¿no? Los nacionalismos, estableciendo particularmente desde la perspectiva de formas de gobierno que nosotros vamos a ir viendo, ¿ya? Ok, cuando les hablen a ustedes o cuando les pregunten cuál es el detonante que va a hacer que la guerra se lleve a cabo, justamente va a ser esta partecita de la historia que es importante conocerla, ¿ya? Había problemas entre lo que era Austria-Hungría, que es un imperio, y Serbia, que es otro tipo de país, ¿ya? Entonces, Francisco Fernando, que era el archiduque, era heredero al trono austrohúngaro, va a ser asesinado el 18 de junio de 1914, ¿ya? Este va a ser el punto importante para que la guerra se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque los serbios no van a querer asumir la responsabilidad y tampoco van a indicar de que los austrohúngaros hagan la investigación correspondiente. Ahí se va a desarrollar un proceso muy tremendo. Ahora, ¿qué estaba yendo Francisco Fernando a Sarajevo? Estaba yendo justamente a hablar con los responsables para que se pueda hacer un convenio de paz y que no se ha podido lograr porque lo asesinaron. Entonces el imperio austrohúngaro exigió con el apoyo del imperio alemán investigar el magnicidio del territorio serbio, que es este asesinato de Francisco Fernando, del archiduque, asesinato que se dio el 18 de junio de 1914. El imperio austrohúngaro dio un ultimátum el 7 de julio a Serbia, lo que con apoyo ruso no aceptó todas las condiciones impuestas, en particular la participación de policías austriacos en investigaciones en el territorio serbio. Ahora hay que tomar en cuenta que los que asesinaron a este archiduque Francisco Fernando fueron justamente un grupo denominado La Mano Negra, que era un grupo guerrillero de Serbia, ¿ya? Que había establecido eso. Entonces, Austria-Hungría intentó aplastar a Serbia, pero estos contaron con el apoyo de Rusia, que movilizó sus tropas para impedir el avance del imperio austrohúngaro. ¿Ok? Entonces, poco a poco se fueron generando las alianzas, ¿ya? Para poder establecer primordialmente los equipos que iban a luchar en contra de unos contra otros. Bueno, la guerra mundial se destaca justamente por la pelea o el enfrentamiento de unos grupos contra otros grupos que ya habían sido establecidos mucho tiempo atrás. Entonces, las potencias europeas invocaron diversas alianzas formadas años y décadas atrás, por lo que solo unas semanas después del magnicidio, vale decir, del asesinato del archiduque, las grandes potencias ya estaban en guerra a través de sus colonias, ¿no? El conflicto pronto se extendió por el mundo. Y acá tenemos el primer bloque o el primer frente que se llama la Triple Alianza. Este va a estar formado por Imperio Alemán, que se llamaba el Imperio Prusiano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, ¿ya? En apoyo a Serbia, que es el bloque de la Triple Entente, vamos a tener a Francia, al Imperio Ruso, a Gran Bretaña, ¿ya? Entonces, esta es la Triple Alianza, ¿ya? Y este que nosotros vemos acá, esta es la Triple Entente. Fácil, chicos, mira. Imperio Prusiano, Imperio Austrohúngaro e Imperio Otomano, ¿ya? ¿Ok? A ver, Diego, ¿cuál es la Triple Alianza? La Triple Alianza, ¿por quién está conformado? Alemania, Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Eso, pero no te vas a olvidar, Diego, que esa vez esto no se llamaba Imperio Alemán, está ahí figurando como, para que nos demos cuenta, ¿ya? Se llama el Imperio Prusiano, que lo vamos a ver más adelante con ese nombre, ¿ok? Luego tenemos Austro-Hungría, o sea, esto va a ser Austro-Hungría después, pero es ahora el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, que no existe ya, ¿sí? Ok, a ver, Alexander, la Triple Entente. En apoyo a Serbia se construye el bloque de potencias aliadas conocida como la Entente, integrada por Francia, el imperio ruso,
y Gran Bretaña. No puedo Eso, decir Alexander, muy Gran bien. Gran Bretaña. Bretaña, Alexander, tienes que practicar ahí para que no se te olvide, ¿ya? Sí. Muy bien. Ok, entonces ahí vamos a tener, ¿ya? Entonces, por eso se llama triple alianza, triple entente, porque están tres, conformado por tres, ya tres potencias. Muy bien. Y después se va a ir anexando a la triple alianza, a la triple entente estos nuevos países. No, esto es, digamos, como que esto vamos a ir viendo acá, ¿ya? En los imperios centrales es la triple alianza, ¿ya? Alemania, que era el imperio prusiano a través de Guillermo II, Austria-Hungría con Francisco José II y también Turquía y Bulgaria, ya que va a estar el Imperio Otomano acá en Bulgaria. En el caso de la Triple Entente, vamos a tener a Inglaterra con Jorge V de Francia, a Rusia con Nicolás II, ya el zar de Rusia, a Raimundo Poincaré, va a disculpar las flechas, este es de Francia, Raimundo Poincaré, de Italia, Víctor Manuel III, y posteriormente van a participar Japón y Estados Unidos, ¿ya? O sea que la triple entente va a ser mucho más fuerte que la triple alianza. Entonces, el sistema de alianza se generó por todos los países de Europa, Asia, por lo que indicó el conflicto armado que enfrentó a los imperios centrales versus los estados aliados, ¿ya? Aliados o triple entente, y aquí los tenemos completos ya, ¿ya? Francia, Reino Unido, Rusia, Serbia, Bélgica, Japón, Italia, Rumania, Estados Unidos y Grecia. Los imperios centrales o la Triple Alianza, Imperio Prusiano, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano y Turquía. ¿Quién es el Imperio Prusiano? ¿Les había dicho? ¿Imperio Prusiano? Diego, ¿te acuerdas? ¿Cómo es? A ver. Kevin, Alexander, ¿qué es Imperio Prusiano? Aquí, mira. El imperio alemán es el imperio prusiano, ¿ya? Cuidado se olviden, cuidado piensen que es otro. No, el imperio alemán es el imperio prusiano. Ahí está el imperio húngaro y el imperio otomano, ¿ya? Ahí, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de imperio prusiano, hablamos de Alemania, ¿ya? El imperio húngaro y el imperio otomano, Turquía. La Gran Guerra se desarrolló con dos características principales. La primera, la guerra de movimientos, donde el enemigo tenía que avanzar y otro tenía que retroceder. Avanzar y hacer retroceder al enemigo. Y la guerra en posiciones o trincheras, que va a consistir en cavar fosos por cientos de kilómetros para impedir el avance del enemigo. Sin embargo, la invención de nuevas armas como las granadas, las lanzallamas, los tanques o las armas químicas incrementaron el horror y violencia a niveles jamás vistos, porque cuando un ejército se encontraba en una trinchera, que vamos a tener que verla acá, la trinchera, es esta de acá, una trinchera, aquí podía lanzar una granada y todos los que estaban acá podían volar, ¿sí? Entonces, de ese entorno, la segunda fase de la guerra fue un desastre, porque las trincheras como que generaban como una especie de desarrollo mucho más mortal en este proceso, ¿ya? Básicamente, la Primera Guerra Mundial se desarrolló entre dos frentes, el frente occidental entre Prusia versus Alemania y el frente oriental entre Prusia y Austria-Hungría versus Rusia, ¿ya? O sea, acá tenemos el frente occidental, ¿ya? Vamos a ir viendo, estas son las fuerzas alemanas, ¿ya? Este color rojo. Estas son las fuerzas aliadas. Si tú te vas a ir otra vez acá, frente occidental, Alemania versus Francia. Entonces el azul es Francia. Aquí está Francia y por aquí está, y está viniendo desde Alemania, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener de junio a noviembre de 1917, ¿ya? El frente occidental, las defensas. Acá con verde tenemos a los países neutrales, con azul, o con celeste, podríamos decir, los países aliados, ¿ya?
¿ok? Las batallas principales, acá tenemos una de las batallas principales que es la batalla de Passchendaele, ¿ya? Entonces, aquí se van a enfrentar, ¿está bien? ¿Ya? La línea de trincheras, después de noviembre de 1914, que es este verde, ¿ya? Establece eso. Entonces, dice acá, la guerra de trincheras se mantuvo al frente occidental hasta 1918, año que los aliados se internaron en territorio alemán, ¿ya? Entonces, lograron entrar, aquí está Alemania y aquí está Francia, ¿sí? Después el frente oriental, y como podéis recordar, Prusia y Austria, Hungría versus Rusia, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener el frente oriental, ¿sí? Aquí está. Aquí está Rusia, ¿ya? Aquí está Austria-Hungría y aquí está Alemania, ¿ya? Entonces, acá este país de Alemania con Austria-Hungría se van a unir y van a ir contra los rusos, ¿sí? Acá también tenemos el límite de avance que estaría establecido en esta perspectiva con este verde, ¿ya? Delgado, ¿ya? Y vamos a ir viendo que esto se va a dar principalmente, una de las batallas se va a dar el 3 de marzo de 1918 y se va a firmar la línea de la paz del Brest-Litovsk, ¿ya? En ese centro, ¿ok? Entonces ahí nosotros vamos a ir viendo, ¿está bien? ¿Ok? Entonces las nuevas armas endurecieron las tácticas de guerra militares, ¿sí? Y se fabricaron cañones más poderosos, las ametralladoras acabaron con las cargas de caballería y aparecieron los primeros tanques y aviones. En ocasiones se utilizaban gases que crearon el terror en las trincheras, ¿no? Se lanzaba un gas y claro, obviamente los que estaban dentro de la trinchera empezaban a ahogarse, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ir nosotros haciendo este contexto, ¿ok? Muy bien. Entonces, un poquito complicado y pesadito, ¿no? La Primera Guerra Mundial, pero lo vamos a ir repasando. Voy a mandar ahora el material al Classroom, siempre vamos a pasar, por favor, ya de ahí, para poder tener una lectura previa y que no se nos complique mucho el entender las explicaciones, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? Alexander. Profe, ¿me podría pasar el código del Classroom para Ok, poder claro. tener el material? Podría pasar al grupo para que así todos. Vamos a pasar bueno, yo le voy a pasar el Classroom aquí para que lo pasaremos al WhatsApp. Está bien, no sé si están en el WhatsApp todos. Sí, dice. Sí, ¿no ve? A las 5:30 tenemos materia cívica, ¿ya? Muy bien, se van a cuidar mucho, muchachos. Ya buen fin de semana, ¿ya? Chao. Hasta